¿Cuánto puede impactar un caso de acoso escolar en el entorno de la víctima y obviamente en su desarrollo emocional? Vamos a conversarlo aquí en Siempre en Casa. Soy Jorge Rodríguez y me acompaña, atención, Vanessa Toribio, psicóloga, ex viceministra de Educación. Vanessa, bienvenida a RPP. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hace apenas unos días se conmemoró justamente el Día Internacional contra el Bullying, así que es muy valioso que estemos hablando de este tema hoy con las familias, porque el bullying es un asunto menor y visibilizarlo es justamente el primer paso para enfrentarlo como sociedad. Correcto. Y aquí habría que definir no solo qué es acoso, bullying, sino también que hay varios tipos de acoso. No estamos hablando solo de una agresión física, hay acoso psicológico, agresión emocional, que muchas veces deja huellas bastante profundas. Exactamente. Lo primero que hay que entender es que el bullying no es lo mismo que una pelea entre jóvenes, entre chicos, ¿no? Una pelea es algo visible, directo, ocasional. El bullying, en cambio, es algo más silencioso y persistente, ¿no? Cuando hablamos de bullying en el acoso escolar nos referimos a una forma de violencia que se da de manera repetitiva entre estudiantes, esa es su primera característica, que tiene una clara intención de hacer daño, de someter, de excluir a alguien. No, Claro. no es una pelea puntual. En el bullying hay una relación además desigual de poder. Esa es la tercera característica. Es decir, Ajá, uno agrede importante. o unos agreden y el otro no tiene cómo defenderse con facilidad, ¿no? Entonces, estas es justamente las tres características principales para poder diferenciarlas de otro tipo de violencias que puedan existir dentro de la escuela. Entonces, no se da en forma de burlas repetitivas, exclusiones, apodos crueles, empujones que Sí. parecen juegos, pero que humillan. Es decir, no son juegos, son formas de violencia. Sí, Y que claro. muchas veces pasan fuera incluso del aula, a veces en el recreo, en el baño, incluso en las redes sociales, ¿no? Exacto, y sobre ese punto, Vanessa, también es importante señalar que de repente, hasta hace algunos años, correcto, estos tipos de acoso, de bullying, terminaban en la puerta del colegio, pero ahora se continúa con la agresión a través de redes sociales, de mensajes precisamente utilizando la tecnología, y esto hace aún más grave la situación. Exacto. O sea, el ciberacoso ocurre cuando la agresión se traslada al entorno digital, que es Ajá, mucho más difícil de rastrear, como bien lo dices, ¿no? Las sí, redes sociales, los mensajes de texto, los grupos de WhatsApp, incluso los juegos en línea, que muchas veces los chicos saben también cómo programar. Entonces, suele ser más difícil de detectar porque no deja marcas visibles. Pero el daño emocional es igualmente de profundo. Por eso es fundamental que las familias estén atentas y que las escuelas incluyan este tema como parte de la formación en ciudadanía digital. Correcto, correcto. ¿Cómo debemos reaccionar frente a un caso de acoso, de bullying? Me pongo en el papel primero de los profesores, de los docentes en el colegio. Muchas veces ante la falta de psicólogos, conocerás, Vanessa, que a pesar de que hay una normativa al respecto, desde el Minedu se dice que no hay presupuesto. Entonces, aquí los docentes pueden jugar un papel importante. Sí, es cierto que en el Perú no hay suficientes psicólogos en las escuelas. En general no hay suficientes psicólogos para atender toda la demanda de salud mental a nivel nacional, ¿no? Y en zonas rurales muchas veces no hay ni siquiera uno, Sí, ¿no? En las urbanas hay uno siquiera para una cobertura de 100 o un poco más de estudiantes. Igual no es suficiente, ¿no? Si bien el Estado ha impulsado algunas estrategias como por ejemplo el SAE o la estrategia Contigo, todavía no es suficiente para responder a todo lo que se necesita. Pero ojo, porque que no haya claro. un psicólogo no significa que no se pueda actuar desde la escuela. Porque la violencia escolar no se resuelve solo desde lo individual, o sea, no se trata de un caso en particular, ¿no? Ajá. Sino también es un tema que nos toca como sociedad. O sea, vivimos en una sociedad donde se ha normalizado la burla, el machismo, la discriminación, y la escuela, cuando eso llega a la escuela no puede replicar ni quedarse callada. O sea, tiene el deber de cuestionar este tipo de situaciones, de enseñar a los estudiantes otras formas de relacionarse basadas en el respeto. Por ejemplo, cuando un niño se burla del cuerpo de otro, Sí. ¿no? Y todo el salón se ríe, eso no es una broma, eso le duele a este chico.
Y si no hay nadie que lo nombre, que le diga directamente que eso no es una broma, que eso se llama agresión y que lo detenga y que enseñe otras formas de convivencia, esto se convierte en una costumbre y queda instalada en la escuela. Entonces, por eso decimos que el trabajo para prevenir el bullying no es tarea solo del psicólogo, es tarea también del docente, del tutor, del equipo directivo que tiene que establecer protocolos tanto de prevención como de atención. Entonces, y además es un trabajo que solo se hace en la hora de tutoría. También se trabaja en el recreo, en la fila, en el aula, todo en el día a día de la escuela. Correcto, Entonces, correcto. la escuela puede ser un lugar que también termina repitiendo la violencia que se ve en la sociedad, o puede que no, que justamente se convierta en el elemento de cambio para que se pueda romper estos ciclos de violencia y se pueda convertir en un espacio que cuide. Y como padres, ¿de qué manera deberíamos reaccionar? Te lo pregunto porque muchas veces hay reacciones de un padre de familia, de una madre de familia, que lamentablemente pueden complicar aún más la salud emocional, en este caso de la víctima. Sí, en efecto, o sea, justamente hay que ver que si hay patrones de crianza nuestros, que estilos de crianza que puedan estar alimentando comportamientos, ¿no? Sin que uno se dé cuenta, ¿no? Cuando en caso, por ejemplo, se permite la burla, se celebra la viveza por encima del respeto o se ridiculiza a otros por ser diferentes, el niño, el adolescente aprende que dominar al otro es válido. ¿No? También cuando no se ponen límites claros o cuando se justifica todo con frases como mi hijo es así porque es más fuerte, ¿no? Los demás son unos sensibles, son unos llorones. Entonces, ahí sin querer se está criando desde la indiferencia o desde la superioridad, ¿no? Y se está educando de una manera equivocada y justamente esas son las formas que terminan sosteniendo las situaciones de violencia escolar. Entonces, educar con respeto no es solo evitar el golpe, y no es enseñar que todos tenemos valor, que las diferencias no son objeto de burla, que ser fuerte también es saber cuidar de los demás y que existen modos de convivencia adecuados y cuáles no lo son. Definitivamente. Y me pongo en el lugar también de quienes son testigos, correcto, de un caso de bullying, de acoso. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo manifestar ya no solo su preocupación, sino una denuncia inmediata para ser escuchados? Sí, en efecto, en el bullying existen tres factores principales. El bullying, que es la persona que agrede, la persona que es agredida, pero también algo que se ha identificado muchísimo a través de estudios, de un montón de investigación, es que hay un tercer elemento que es justamente el que puede motivar el cambio, que es el de los testigos. Y los testigos pueden ser de diversa índole. Puede ser aquel que se calla por temor a que también eventualmente pueda ser objeto de burla. Puede ser porque termine asusando la situación o puede ser simplemente por indiferencia, porque como eso no le toca directamente, no quiere tomar acción, ¿no? Entonces, lo que necesitamos justamente desde las escuelas es trabajar directamente, y eso es algo que se hace en situaciones de violencia escolar, trabajar principalmente con este grupo, para que sepa que hay personas a las que pueden recurrir, para que además desarrolle empatía y si ve una situación así, de inmediato se instala una cultura de denuncia, de avisar a alguien, a un adulto, esta situación, ¿no? Que también apoye a la persona que está siendo agredida y que se dé cuenta de que situaciones como estas no son normales, que tienen que detenerse de inmediato. Correcto. Vamos a retornar para seguir conversando, Vanessa, pero desde ya te planteo una pregunta. ¿Qué hacemos con el otro lado? En este caso con el agresor, porque muchas veces el agresor también puede ser víctima de algún tipo de violencia, por ejemplo, familiar. Entonces hay que mirar también con atención a la otra orilla. Estamos conversando sobre los casos de bullying, de acoso escolar con nuestra invitada Vanessa Toribio, psicóloga, ex ministra o ex viceministra de Educación. Con ella y más. Volvemos aquí en Siempre en Casa y en RPP Confianza y Credibilidad por todos los medios. El acoso escolar, el bullying,
termina por afectar, por dañar la salud emocional de los niños, de las niñas. Hay que estar muy atentos. Estamos conversando al respecto aquí en Siempre en Casa. Soy Jorge Rodríguez y me acompaña, atención, nuestra invitada, nuestra especialista, Vanessa Toribio, psicóloga, ex viceministra de Educación. Vanessa, te había dejado una consulta mirando a la otra orilla, la figura en este caso del agresor, que muchas veces también por su parte el agresor puede ser víctima de algún tipo de violencia familiar, por ejemplo. Sí, cuando miramos las causas del acoso escolar, hay causas individuales, por supuesto. Un estudiante que agrede de forma sistemática a otro puede estar repitiendo patrones que ha vivido en casa o puede estar expresando su malestar de una forma que es equivocada, porque no ha aprendido otras formas de relacionarse. Bueno, en realidad las razones personales podrían ser muchas. Por eso al agresor no se le debe solo castigar y ya, hay que entender por qué actúa así. Muchas veces también ha vivido la violencia, necesita límites claros, necesita acompañamiento. Su conducta nos está diciendo, está gritándonos algo. Entonces, la escuela debe intervenir para frenar la agresión de inmediato, sí, eso hay que hacerlo, pero también para ayudarlo a comprender el daño que causa, a hacerse responsable y reparar la situación, a cambiar su manera de relacionarse. Porque solo si lo expulsamos, de hecho ha sido esto motivo de mucho debate, si solo lo expulsamos o lo humillamos, lo que hacemos es reproducir la misma lógica de violencia y ahí no va a haber aprendizaje. Entonces, corregir no es lo mismo que castigar, es enseñar con firmeza, sí, que no hay cero tolerancia a la violencia. Pero hay otra cosa importante también de reflexión y es ¿por qué no se detiene a tiempo? ¿Por qué el entorno escolar no lo frena antes de que escale? ¿No? Porque puede ser que se produzca en una situación, pero si no se detiene a tiempo, la situación va a escalar a los puntos que hemos visto muchas veces en las noticias. Y es donde tenemos que mirar más allá del caso puntual, de mirar solamente al bullying. Lo que ocurre en la escuela muchas veces es reflejo de lo que vivimos como país, ¿no? Discriminación por género, por raza, por apariencia, machismo, racismo, formas de violencia que se normalizan en casa, en la calle, en las redes sociales, como decíamos hace un ratito, y que terminan repitiéndose entre los estudiantes. Si a eso se le suma el silencio, el miedo a la denuncia, la falta de herramientas para poder intervenir, muchas veces nadie dice nada o minimiza o se espera que los chicos se arreglen solos, eso también termina sosteniendo el bullying. Y eso va más allá del propio chico que pudo haber iniciado la conducta de agresión. ¿Y cómo enseñamos a nuestros hijos a que puedan precisamente estar atentos, a que puedan comunicarse a tiempo, a que puedan hacer una denuncia también? De repente no puede ser su caso, correcto, pero sí el caso de un compañerito, de una compañerita, de alguien muy cercano o cercana que está sufriendo precisamente este tipo de agresión. ¿Cómo hacemos entender a los pequeños que una denuncia oportuna puede también ser muy importante? Mira, lo más importante ahí es construir un clima de confianza diario. O sea, no esperar a que haya un problema para recién hablar, ¿no? Preguntar con calma todos los días cómo estuvo tu día, cómo te sientes en la escuela, hay algo que te esté incomodando, o sea, y validar las emociones, no juzgar, no burlarte, ni presionarlo a hablar si no está listo, ¿no? Sobre todo, hacerles sentir que si algo les pasa o les pasa a sus compañeros, vas a estar ahí, ¿no? Vas a estar ahí presente, que ellos no están solos, porque justamente el silencio, recuerda, es lo que sostiene este tipo de conductas. Este tipo de seguridad en un adulto que te representa, en el que tienes confianza, es justamente lo que abre la puerta para que los chicos puedan hablar, ¿no? Y lo segundo es dejar de minimizar en las familias, en la propia escuela también, frases como son cosas de chicos, ¿no? O así va a aprender a defenderse, van a terminar perpetuando el problema. Entonces, hay que tener muy claro que el bullying no es un juego. Puede afectar seriamente la autoestima y la salud emocional de un niño o de un adolescente. Entonces, hay que escucharles, hay que creerles, hay que intervenir a tiempo y construir una cultura de respeto desde el ejemplo, ¿no? Porque si no se actúa a tiempo, el daño puede crecer también. Claro. Y sobre eso, ¿qué tipo de daño podemos encontrar en ya jóvenes o adultos, ¿no?, que han sufrido de bullying en su etapa escolar? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias, Vanessa? Bueno, el acoso escolar
afecta seriamente en la salud emocional de un niño o un adolescente, incluso cuando no hay golpes, ¿no? Porque te lesiona la autoestima. Los Claro, chicos, imagínate, claro. desde muy pequeños que sufren bullying o desde adolescentes empiezan a sentirse menos, Ujú. a creer que no valen lo suficiente o que no merecen ser tratados con respeto, ¿no? Mm, Muchas veces sienten vergüenza o culpa por no haber podido defenderse y eso es muy duro. Todo el tiempo se quedan pensando, ¿por qué no dije algo? ¿Por qué no respondí? O fantasean con cómo podrían haber actuado. Y justo cuando llega el momento, por el miedo, por la relación desigual de poder, no pueden hacerlo y eso los frustra. Entonces, esa sensación de impotencia los termina desgastando y les va a ir generando una serie de ansiedad, tristeza, aislamiento e incluso síntomas de depresión. Con el tiempo ese daño va ajá. a afectar no solamente su vida escolar, sino también cómo aprenden a relacionarse con los demás, cómo se ven a Mm, sí mismos y cómo enfrentan nuevos desafíos. Entonces, si el bullying no se atiende ni se repara, las mm. consecuencias no van a quedar solo en la infancia o en la adolescencia, sino que lo van a acompañar durante muchos años más. Entonces, hay chicos que crecen con una herida emocional profunda, ¿no? Con miedo a los otros, con desconfianza, con sensación de que no valen lo mismo que los demás o de que no tienen voz. Mm, Y sí. hay casos extremos, lo hemos visto, por ejemplo, tristemente en estas matanzas escolares en Estados Unidos. Algunos de los agresores fueron antes víctimas de bullying, que no Mm, fueron escuchados, ni acompañados, ni protegidos. Y eso obviamente no justifica la acción que tomaron, por supuesto, pero sí nos recuerda que cuando no se interviene a tiempo, ese dolor se mm. va a transformar en rabia, en aislamiento y en decisiones que terminan siendo destructivas para él mismo como para la sociedad. Correcto. ¿Y en qué momento buscar ayuda? Porque la ayuda de un especialista también puede ser fundamental, ¿no? En el momento oportuno. Sí, de inmediato cuando veamos un cambio de comportamiento de nuestros hijos, Ujú. tenemos que estar alertas, ¿no? Cuando no quiere ir a la escuela, ¿no? Cuando de pronto vemos que ha cambiado, ya no es el mismo, a veces está retraído, ¿no? No nos quiere contar qué es lo que ha pasado, eso es un claro síntoma de que algo está pasando. Podría ser bullying como podría ser otro tipo de situación, pero de inmediato cuando vemos un cambio de comportamiento en nuestros hijos, Ujú. tenemos que darnos cuenta de que algo está pasando y es importante, en primer lugar, conversar con ellos, ¿no? Claro. Y en segundo, sobre la base de ese diálogo, poder acompañarlos justamente a la intervención psicológica si fuese el caso. Correcto. Finalmente, por favor, Vanessa, te pido al menos unas 3 recomendaciones para los padres de familia que nos están viendo, nos están escuchando aquí en Siempre en Casa. Hemos dicho estar atentos, es cierto, pero ¿qué recomendaciones para hacerle frente a estos casos de bullying, de acoso escolar que se hacen, y esto es lamentable, cada vez más frecuentes en nuestros centros educativos? Sí, creo que una primera recomendación es tener en cuenta que el bullying no es un juego y una etapa que se supera sola, ¿no? Como padres, como madres, tenemos el poder de hacer que nuestros hijos se sientan escuchados, que se sientan protegidos y que se sientan acompañados. Entonces, por eso es importante hablar con ellos todos los días, sin juzgar, que sepan que pueden contar con nosotros, ¿no? Ujú. Y ahí tener muy claro que la confianza puede salvar su vida, ¿no? Y un niño que confía en su familia es un niño que no va a callar. No, lo segundo es no minimizar lo que te cuenten. Si dice que se burlan de él o de ella, escúchalo en serio. Una broma que duele no es una broma. Y tercero, involucrarse en la escuela, conocer al tutor, preguntar qué se hace en convivencia, ¿no? Si existen protocolos activados, cuáles son, quién es Claro. el comité que se encarga de estos temas, si por ejemplo la escuela tiene claramente cuáles son los protocolos de atención, ¿no? Entonces la prevención empieza justamente con adultos que estén atentos, ¿no? A cómo prevenir y cómo atender ese tipo de situaciones. Eso creo que son las 3 recomendaciones puntuales que podríamos darle a los padres de familia el día de hoy. Claro, podríamos resumirlo en estar atentos, no estar atentos frente a lo que pasa con nuestros hijos, no simplemente dejarles un celular para que se distraigan, estar atentos, estar cerca de ellos realmente. Exacto, o sea, y ahí el mensaje es claro, como todos podemos ser parte del problema, pero también podemos ser parte de la solución. Y Sí, como sociedad tenemos la responsabilidad de no mirar para otro lado, sino de estar atentos. perfecto. Vanessa, muchísimas gracias por tu aporte. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Lindo domingo. Igualmente. Vanessa Toribio, psicóloga, ex viceministra de Educación, conversando con nosotros sobre el bullying, el acoso escolar. Hace unos días hemos recordado precisamente el día de la lucha contra este problema que está dejando muchas consecuencias, tanto emocionales como físicas, y la verdad es que tenemos que extirparlo, atacarlo de raíz. Aquí hay una responsabilidad compartida del sector educación, también de los especialistas del sector salud, pero especialmente de los padres de familia. Uno como padre no puede dejar solo a su hijo, hay que estar cerca de ellos, atentas, atentos, mamita, papito, frente a lo que viene viviendo tu hijo, tu hija en los centros educativos, en los colegios, porque a veces una lágrima, una actitud triste, hasta una palabra, ¿no?, de decepción puede encerrar un caso de agresión o de maltrato. Mucha atención. Volvemos con mucho más. Esto es Siempre en Casa, aquí